Bienvenidos a un nuevo programa de Buenas Noticias. Y hoy empezamos con una noticia internacional. El presidente de Bolivia visita al Papa y le pide la abolición del celibato. Así es, el presidente de Bolivia le ha entregado en mano hoy al Papa en Roma una carta en la que le pide la abolición del celibato, también el acceso de la mujer al sacerdocio y la humanización y democratización de la estructura del clero. Bien, se identifica al presidente como un miembro de la Iglesia Católica, como un sincero cristiano de base, y le ruega al Santo Padre que lleve a cabo esa reforma que la Iglesia necesita. Dice la necesidad de superar la situación actual que proviene del pasado. Así es, pero ¿solo el presidente de Bolivia se plantea cuestiones acerca de la autoridad papal? Yo creo que cada vez más y más personas empiezan a preguntar si el obispo de Roma es realmente un líder religioso infalible. En el programa de hoy estaremos aprendiendo sobre las bases que soportan esa institución. ¿Es realmente bíblica esa autoridad? Lo estaremos analizando y estudiando a la luz de la Biblia. Me gusta pasear por el mar. Esto es un guijarro, una piedra pequeña. Jesús llamaba a Simón Petros, cabeza dura, una forma de decirle cabeza dura. Esto es Petros. Bien, la frase en la Biblia de Mateo capítulo 16, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tenemos dos palabras en las que Jesús hace una clara diferencia entre Petros, Simón Pedro, y Petra, una masa de roca. En griego, las palabras son completamente diferentes. Esto es Petros, un guijarro. Petra es una masa de roca sobre la cual se puede edificar. ¿Quién edificaría sobre esto? ¿Edificarías tu casa sobre este guijarro? Por supuesto que no, y mucho menos una iglesia. Cristo no edifica su iglesia sobre Petros, sino sobre Petra. Dicho de otra manera, Jesús ha preguntado, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Pues quizá Elías, o otro profeta. ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le contesta, y tú eres Pedro. Dicho de otra forma, efectivamente. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres guijarro, pero sobre esta peña edificaré mi iglesia. Tú eres una pequeña piedra, pero sobre esta gran roca edificaré mi iglesia. Es preferible fundar un castillo sobre una masa de roca sólida. Tiene muchas ventajas. Los antiguos utilizaban un arma de guerra, que era como una caja acorazada que se acercaba a los muros de la ciudad. Y había dos equipos de hombres en ellos. Un equipo se encargaba solamente de echar agua para que los defensores no incendiaran esa casa acorazada. El segundo equipo, con un pesado mástil acabado en punta de metal, iban a ir castigando el muro para destruirlo y hacer un boquete por los que la tropa pueda entrar a la ciudad. Pero cuando uno construye su castillo sobre una masa de roca, entonces ese ariete afilado no hace nada. Por más que estamos picando en roca sólida y no estamos dañando la solidez de la fortaleza. Esta masa de roca, en griego es Petra. Y Jesús se aplicó esto a sí mismo y dijo que sobre esta Petra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. No sobre el guijarro de Pedro, sino sobre la masa de roca edificará su iglesia. Los
Los textos clave para esta institución los encontramos en Mateo capítulo 16, versículo 16 en adelante. Dice así: respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta: también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Aquí el texto bíblico nos plantea tres temas diferentes, que vamos a verlos aquí: la roca, las llaves y atar y desatar. Por un lado, se dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por otro lado, el tema de darle las llaves del reino de los cielos. Y en tercera posición veremos qué es atar y desatar. ¿Quién es la roca? Dice Deuteronomio 32, engrandeced a nuestro Dios, Él es la roca. El símbolo de la roca es muy claro en las Escrituras y representa siempre a Dios o a Jesucristo. Encontramos con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento: Jehová es la roca, nuestro Dios es la roca. Y en el Nuevo Testamento, Jesús es la roca sobre la que se edifica la iglesia. Por eso, Pedro no puede ser la roca según este texto, ya que en la simbología bíblica la roca nunca se aplica a Pedro, sino a Jesucristo o a Dios, la roca sobre la que se funda la iglesia. Jesús le estaba diciendo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Seguimos viendo en 1 Corintios 10, 4, esta vez Nuevo Testamento. Bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Siempre en la Biblia la roca es Cristo o es Dios el Padre. En ningún caso es Pedro. Pero vamos a ver qué pensaba Jesús. Jesús fue el que dio la frase. Jesús fue el que dijo: sobre esta roca. ¿Qué pensaba Jesús que era la roca? Aquí tenemos las palabras de Jesús en Lucas capítulo 6, 46 al 48. Habla de la historia de una casa que era fundada sobre la roca, a diferencia de otra que estaba fundada sobre la arena. ¿Quién construiría su casa sobre la arena o sobre unos guijarros? Nadie, ¿verdad? Se construye sobre la roca y entonces es sólida. En esta hermosa parábola, Jesús nos está explicando que cuando vino una tormenta, una tempestad con inundación, la casa que estaba fundada sobre arena cayó, y dice que fue grande su ruina. ¿Era grande la casa? Pues fue grande su ruina. ¡Qué lástima! Sin embargo, la que estaba fundada sobre la roca, esa permaneció. Y la enseñanza de Jesús es: yo soy la roca, fundad vuestra vida sobre mí, sobre mis enseñanzas. Todo lo demás son arenas movedizas. Para Jesús está claro quién es la roca. No debemos fundar nuestra vida sobre Pedro, sino fundar nuestra vida sobre la roca, Jesucristo. Pero, por si hubiera alguna duda todavía, vamos a ver qué piensa Pedro sobre la roca. ¿Qué nos dice Pedro de quién es la roca? En palabras del apóstol Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 7. Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está sacado este texto de una serie de citas del Antiguo Testamento que él trae al Nuevo Testamento con un nuevo significado. Está diciendo que Jesús fue una piedra desechada por los hombres, pero preciosa para Dios, y nos anima a que nos acercamos a Él y edifiquemos nuestra vida sobre Él. En conclusión, para Pedro estaba claro. Pedro sabía bien quién era la roca: Jesucristo. Muchas otras evidencias sobre este tema veremos en este programa. Una muy bonita es el tema de las llaves. Las llaves del reino de los cielos, según encontramos en Hechos capítulo 10. Es el relato de Pedro abriendo con su llave el reino de los cielos a los gentiles. Hasta entonces ellos pensaban que solamente los judíos se iban a salvar. Incluso los apóstoles todavía se debatían con esa idea. Se habían bautizado miles, pero todos eran judíos. Pero en Hechos capítulo 10 se nos cuenta una historia impresionante.
Unos romanos, concretamente un centurión, su familia y su equipo, reciben la visión de ir a mandar a buscar a Pedro para que les predique el Evangelio. Y el apóstol Pedro llega a esa casa, les predica el Evangelio y se convierten todos, desciende el Espíritu Santo y todos son convertidos en cristianos. Pedro y sus acompañantes se quedan atónitos, porque es la primera vez que los romanos se convierten al cristianismo y reciben el Espíritu Santo. Y ahí llega la gran pregunta, ¿tenemos que bautizar a esta gente que no son judíos? Y deciden hacerlo. Y el centurión y todo su equipo de conversos fueron bautizados. Gente no judía entra en la iglesia por primera vez. Pedro ha abierto el reino de los cielos a los gentiles. A partir de ahí se van a animar más y más a predicar a los gentiles. Las llaves del reino de los cielos, con las cuales Pedro metió en la cerradura aquel día y abrió el reino de los cielos para los gentiles, como somos tú y yo. Otro punto interesante, punto 3, atar y desatar. Dice Mateo capítulo 18, versículo 18, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Desatéis es singular o es plural? ¿A quién está hablando Jesús? Por supuesto, está hablando en plural a todos los apóstoles. Jesús está hablando a todos sus discípulos en esta ocasión, diciéndoles que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Pero estas palabras no eran expresamente para Pedro, sino para todos los discípulos. Efectivamente, Jesús dijo a Pedro que lo que haces en la tierra será atado en el cielo. Pero lo mismo le dijo a todos los demás discípulos. ¿Qué es atar y desatar en la mentalidad judía de la época? Ellos, lo sabemos por la literatura rabínica, entendían que atar y desatar era una cuestión de normas religiosas, las normas para la vida práctica de un creyente. De manera que atar era constituir una norma de conducta y desatar sería derrogar esa norma y dejar libertad para que se actúe de otra forma. Atar y desatar. Con esto Jesús está diciendo que da autoridad a la Iglesia en su conjunto para que hagan ciertos reglamentos que protejan a los creyentes de la agresividad del mundo ateo y mundano que les rodea. De esta forma podrán aplicar los principios de la Biblia a su época y a su situación geográfica y cultural. Esto es atar y desatar. Bien, como vemos, no solo el apóstol Pedro tenía el derecho de atar y desatar, sino la Iglesia en su conjunto, incluso hasta los días de hoy, incluso tú y yo, si somos creyentes consecuentes. Hemos visto el tema de las llaves, hemos visto el tema de la roca y hemos visto el tema de atar y desatar, pero muchas otras evidencias interesantes vamos a ver en este programa, tocando el tema de si Pedro fue un líder infalible o no lo fue. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la Palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vozesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vozesperanza.com. De forma oficial se nos dice que la infalibilidad papal solamente se utiliza cuando se habla ex cátedra, en muy contadas ocasiones. Pero la verdad es que en la práctica, el mundo cristiano está centrado en el liderazgo del obispo de Roma y sus decisiones y sus órdenes son tomadas casi de forma indiscutible. El liderazgo que tiene el papado en el mundo católico tiene un poder similar al que tendría un rey de la antigüedad. A veces alguna entidad le ha pedido que democratice su institución, pero por el momento esto tendrá que esperar. ¿Pero es un líder infalible Pedro en la Biblia?
Mateo 16, 22 al 23 dice así: Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres». Caramba, ¿cómo te sentirías tú si el Señor Jesucristo te pegara esta reprimenda, te dijera estas palabras duras? Queda claro en esta situación de que Pedro no era desde luego un líder infalible. Esta escena de Pedro con Jesús, cuando Jesús le reprende, sucede después de aquella afirmación en la que dice: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca fundaré mi iglesia». Mateo 18:1 dice: «Los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?». De manera que los discípulos se preguntaban quién es el mayor entre los apóstoles, quién iba a ser, por decirlo así, el jefe. Si eso estuviera claro, si estuviera claro que Pedro era un líder indiscutible, los discípulos no se hubieran preguntado esto, pero no era así. Ellos se preguntaban quién será el mayor, quién va a ser el jefe, y tenían animadas discusiones con ese tema. Mateo 26, 69 nos dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos, diciendo: «No sé lo que dices». Entonces comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Terrible escena, ninguno querríamos vernos en una situación así, ¿verdad? Aquí no encontramos a un Pedro como líder infalible. Por desgracia encontramos a un apóstol que lucha con sus debilidades, un apóstol sincero, con un carácter dado al liderazgo, pero que desde luego no lo presenta la Biblia como un líder infalible. Gálatas capítulo 2 versículo 11 nos explica si un tiempo después quizás Pedro fue un líder infalible entre los apóstoles. Dice así: «Cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, en presencia de todos: ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?». Aquí encontramos a un apóstol Pablo enfadado con el apóstol Pedro. A veces suceden estas cosas. ¿Qué es lo que había sucedido? Bien, una mayoría de los cristianos eran de raza judía y eran, como si dijéramos, los pura sangre de los creyentes. Ahora bien, seguían observando algunos ritos judaicos que no estaban obligados para los cristianos. Pablo enseñaba a los gentiles a hacerlo así, pero con el tiempo Pedro, sometido a cierta presión de su entorno, empezó también a practicar esos ritos judíos y a enseñarlos así. Y Pablo se sintió en la obligación de corregirlo. Con estas palabras duras le enfrentó cara a cara. Es evidente, el peso de la evidencia es aplastante. Pedro nunca fue un líder infalible y tampoco ningún sucesor de Pedro. Pero ahora llegamos a un punto muy interesante. Sí había un líder en la iglesia primitiva y era Santiago, según Hechos capítulo 15, versículos 13 al 19. Dice así: «Cuando ellos terminaron de hablar, Santiago dijo: hermanos, oídme. Por eso juzgo que», y ahí encontramos a un apóstol Santiago, líder de la iglesia primitiva. Bien, por si acaso ha quedado alguna duda, continuaremos viendo en este programa unos detalles muy interesantes acerca del liderazgo de Pedro. El Papa Juan Pablo II canonizó a los que se llamaron los Santos del año 2000. ¿Qué tenían de peculiar? Fueron personajes, muchos de ellos perseguidos, incluso muertos por la Inquisición en los siglos pasados. Fueron perseguidos por la Inquisición, pero ahora eran declarados santos. Uno de ellos fue Savonarola. Savonarola fue un fraile dominico que vivió en Florencia en el siglo XV. Este hombre era un estudioso de la Biblia y un predicador poderoso, hombre brillante como pocos. Fue el confesor de los príncipes. Se puso a criticar los excesos de la Iglesia. Quería traerla de nuevo a la sencillez del Evangelio y por eso él pagó con su vida. En primer lugar, él estuvo criticando los excesos de los obispos, que cuando hacían
un desfile, cuando se trasladaban de un palacio a otro, hacían un desfile con tanto oro y con tanto lujo y derroche, que él decía que era un escándalo para la pobreza de los cristianos. Consiguió hacer que algunos, su vida licenciosa, sus fiestas y su licenciosa vida sexual, fuese un poco más reprimida y menos pública. Pero al final de su vida, él señaló con el dedo al mismo Papa. Él dijo que el obispo de Roma no podía permitirse todo ese lujo y toda esa vida desenfrenada. Sus relaciones sexuales y sus cortesanas eran demasiado evidentes. Y él esto lo criticó. Entonces, el Papa, que sí se llamaba Alejandro VI, decretó su condena y su muerte. Intentó primero que se retractara, comprándolo, intentando sobornarlo. Le ofreció un obispado, pero Savonarola lo rechazó. Lo que él quería es que la Iglesia se reformase. Entonces, el Papa Alejandro VI le condenó a muerte. No podía matarle porque justo el rey de Francia le estaba apoyando. Pero cuando murió el rey de Francia, al día siguiente, el Papa envió sus ejércitos a la ciudad de Florencia, que cayó por las armas. Los soldados fueron a buscar a Savonarola. Estaba en el convento de San Marcos. Muchos ciudadanos y frailes le protegieron con su cuerpo, le defendieron, pero el ejército papal mató a uno tras otro en una auténtica carnicería. Los soldados del Papa apresaron a Savonarola y se lo llevaron a la cárcel. Allí fue torturado durante 42 días y 42 noches. Todas las partes de su cuerpo fueron torturadas y trituradas, a excepción del brazo derecho, que reservaban para que pudiera firmar su confesión de hereje. Después de esos 42 días de tortura, Savonarola firmó cualquier cosa que le pusieran ahí delante. Así murió Savonarola, un defensor de la verdad del Evangelio, un luchador por la pureza de la Iglesia. Un papa infalible le condenó a la muerte. Ahora, otro papa infalible lo convierte en santo. Muchos se preguntan, ¿de verdad estos papas fueron infalibles? ¿Fue uno infalible y el otro no? Probablemente ninguno de los dos. Mi amigo me contó su experiencia de cómo se había pasado largos años de su vida obedeciendo ciegamente a su hermano mayor. Y eso le había llevado a soportar todo tipo de abusos e injusticias. Pero alcanzando una cierta edad y madurez intelectual, se dio cuenta de que no necesitaba obedecer ciegamente a su hermano mayor. Y ahí se liberó y cambió su vida bastante. Algo parecido pasa en este tema. Se nos han dicho una serie de cosas, pero que con toda sinceridad debemos revisar en la Biblia si son así o son al revés. Este personaje se llama León I, era obispo de Roma. ¿Y por qué es un personaje destacado? Bien, pues lo es porque León I, en el año 445, decidió que él era papa porque era sucesor de Pedro, y por eso, como Pedro había sido obispo de Roma, él era obispo de Roma y por tanto tenía el derecho de sucesión al trono de Roma. Lo curioso es que ninguno de los otros obispos de Roma habían reparado en eso. Hasta el año 445, en todos esos 4 siglos largos de cristianismo, a ningún obispo de Roma se le había ocurrido decir que era sucesor de Pedro, porque Pedro era el líder de la Iglesia. Pero a este señor se le ocurrió. No todos los obispos estuvieron de acuerdo. Algunos se opusieron a eso y recibieron represiones por eso. Efesios 5:23 nos dice quién es en realidad la cabeza de la Iglesia. Dice así: Cristo es la cabeza de la Iglesia. Bien, a pesar de lo que digan unos o digan otros, lo importante es que tú escuches lo que dice la palabra de Dios, la cual sí es infalible. Cristo es la cabeza de la Iglesia. Hablando de la cabeza,
pensamos de una dirección, de una autoridad, y necesitamos confiar que esa dirección será buena, será noble, equilibrada y justa. Pero cuando vemos lo que esa autoridad papal hizo, no solamente en cuanto a doctrinas, sino en cuanto al exterminio de todos sus oponentes, entonces nos damos cuenta de que efectivamente no era un líder infalible, no era un líder que representara el Evangelio de Jesucristo. ¿Puedes imaginar a Jesucristo obligando a todos a la fuerza a creer lo que Él enseñase? Yo doy gracias a Dios que la cabeza de la Iglesia es Jesucristo y sus instituciones deben ser democráticas y al servicio de las bases. Como dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por si hubiera alguna duda, nadie debe poner otro fundamento para la Iglesia, Jesucristo. La Iglesia se funda sobre Jesucristo. ¿Tú construirías una casa sobre estos guijarros? ¿Qué pasará si lo haces? Si construyes una casa ahí, lo más probable es que la casa se agriete y termine en ruinas. Como dijo Jesús en la parábola, si era grande la casa, grande será su ruina. Bien, algunas instituciones se ven ahora flamantes, poderosas, ricas, con un gran poder político, religioso y diplomático. Sin embargo, la parábola de Jesús sigue prediciéndoles un destino oscuro. Si grande era la casa, grande será su ruina, porque no estaba edificada sobre la roca. Pero en tu vida personal sucede lo mismo. Tú puedes construir tu vida sobre guijarros, sobre palabras humanas, sobre filosofías humanas, sobre tus propios deseos, inclinaciones. Puedes construir tu vida simplemente sobre lo que todos hacen, sobre lo que trae la cultura. Sin embargo, Jesús en la Biblia te anima a construir sobre la roca, la cual no puede fallar, la cual no te fallará, te llevará de forma segura a un destino eterno y feliz. Esa es la promesa de Jesús. Y así sucederá. Y esto sí que son buenas noticias. Hasta el próximo programa.